pues sí me latería que me dijeran si vamos bien, si quieren que revisemos algún concepto, si quieren que revisemos algún ejemplo o qué onda. O pues si no, ya le seguimos y ya, pues si todo está claro, pues le seguimos, ¿no? Tampoco tiene por qué ser obligatorio que no esté claro, ¿no? Bueno, ahí está el pan. Entonces, déjenme ver si ya empecé a grabar, no sé. Sí, denme un momento. Vale. Ok, entonces estábamos viendo los límites de Freset, pero definimos que una clase tuviera la propiedad del encaje común, definimos que una clase tuviera la propiedad de amalgamación, la propiedad hereditaria y que la clase fuera contable, ¿verdad? Definimos estos conceptos, ¿no? Voy a ponerlos nada más pues, con dibujitos, ¿no? Para que no se nos olvide. La propiedad del encaje común era que me dabas 2 y existía una tercera y 2 encajes, ¿no? La propiedad hereditaria, estoy poniendo puros telegramas, ¿eh? No, es que si A está en la clase y B es subestructura de A, ojo, aquí no tengo que poner que B es estructura, porque esto solo está definido para 2 porquerías sobre el mismo lenguaje, ¿no? O sea, no me pueden poner aquí algo algebraico y acá algo relacional. Tienen que estar sobre el mismo tipo de semejanza para que esta relación tenga lugar, ¿no? Entonces, ya no tengo que poner todo lo demás, ¿no? Pero entonces, si A es un elemento de la clase y B es un subobjeto de A, B también es un elemento de la clase. Voy a apagar las luces de allá. Voy a apagar esta y prenderla para que se reajuste la luz. Esta. La propiedad de amalgamación, ¿no? La propiedad de amalgamación era, dame una estructura, otras 2, unos encajes aquí, H1, H2, y entonces existía una cuarta estructura y 2 encajes, G2 y G1, de tal forma que me hacen conmutar el diagrama. Y que la clase fuera contable, permítanme ponerlo de la forma más mamarracha del mundo, y jamás le enseñen el video a mi asesor porque me va a regañar. Entonces, tomamos la clase de objetos y le hacemos una relación, y a esa cosa, sea lo que sea, todavía decimos que a lo más es contable, ¿no? Ese es el telegrama para decir que existe una sucesión contable de estructuras en K, de tal forma que tienen representadas a todas las clases de isomorfía, ¿no? Otra forma de decirlo es que para cualquier estructura que yo me agarre existe una n, de tal forma que esa estructura es isomorfa a la enésima de ahí, ¿no? Va, muy bien. Entonces, propiedad de amalgamación, clase contable, la propiedad hereditaria y la propiedad del encaje común. ¿Va? Esas son 4 propiedades de carácter completamente combinatorio, ¿no? O sea, tú agarras y me avientas un costal de papas y el que esas papas cumplan con estas 4 propiedades
ese constante vamos cumple con esas cuatro propiedades, que son propiedades meramente combinatorias, ¿no? Vale. Pues quisiera empezar a probar, bueno, quiero ir hacia el teorema de Freset, ¿no? Les recuerdo que nosotros queríamos construir a los racionales con su orden, ¿no? A través de la técnica de Roland, y la técnica de Roland ocupa esos ingredientes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros pretendemos construir? Estructuras contables o mega homogéneas localmente finitas, ¿no? Y nos vamos a apoyar de esas propiedades. Entonces, también ya les había yo platicado, por ejemplo, que puedo tener esta situación, ¿cómo decirlo? Ajá. A ver, lo voy a decir mejor con un ejemplo, ¿va? Una de las propiedades que tiene esta cosa, o sea, nosotros le hemos estado sacando jugo, ¿no es cierto? A Q con su orden. ¿Para qué? Pues para con ello sacar la construcción de Freset. Para irla estimulando, pues, para no llegar y así definición y se construye y está aventado, ¿no? Pues lo que queremos hacer es trabajar con esta cosa. Pero habíamos enlistado varias propiedades que tenía Q con su orden, ¿no? De hecho, las propiedades que habíamos enlistado sobre Q con su orden eran exactamente aquellas que al abstraerlas nos introducían la noción de clase de Freset, perdón, de estructura de Freset, ¿va? Pero todavía hay algo más que no hemos notado de esta cosa. Y es lo siguiente. A ver, una observación. No la voy a probar porque cuando construya los límites de Freset van a salir esto para, o sea, en general, ¿no? Para cualquier límite. Entonces no quiero irlo probando para este cacho. Bueno, lo mismo dije la otra vez del teorema de Cantor y les acabé haciendo un dibujo, ¿no? ¿Cómo se probaba? Va. La observación es la siguiente. Sea coto num la clase de los conjuntos totalmente ordenados con soportes, o sea, sobre el conjunto que está definido o universo, con soportes contables. Para mí contable es que es finito o equipotente con los números naturales, ¿no? Sé que la gente ahí luego lo maneja de otras formas, pero aquí me refiero a finito, perdón, no, pues aquí no quiero num, quiero cont. Quiero justamente que sean los contables, ¿va? Entonces, para cualquier coto contable, se tiene se encaja en los racionales con su orden, ¿va? Esto tiene pues una forma de decirlo muy chévere, ¿no? Es un objeto universal para esa clase, ¿va? Ahora, permítanme decirlo de la forma más rebuscada para que suene chévere. Esta estructura omega homogénea y universal, ¿no? Entonces uno dice, oye, ¿y qué onda con esas estructuras omega homogéneas y universales para la clase? ¿Qué show? ¿No? Y sí, todas las omega homogéneas son universales, todas las universales son omega homogéneas, ¿no? O sea, ese objeto lo que tiene, o de lo que tuvo la culpa, fue de que tiene una foto
¿no? Una subestructura isomorfa a cualquier orden total contable, ¿no? Esa fue su desdicha. Pero aparte tiene la omega homogeneidad, ¿no? Entonces nosotros nos podemos preguntar si el que esa cosa sea omega homogénea es porque es universal para Cotocón o al revés, ¿no? Bueno, estas propiedades, ¿por qué lo digo? Pues porque son importantes, ¿no? Porque de repente uno quisiera que todos los objetos universales se portaran muy bien, pero eso no es cierto. En este caso, tengo ese objeto universal para esta clase y aparte es un límite de Freset, se porta chido, ¿no? Se porta muy bien combinatoriamente hablando. Ahora, pero, ¿cuál es la bronca? Pues a nadie le sorprendería, bueno, a nadie le sorprende, o nadie me va a decir que este hecho no es cierto, ¿no? Los racionales, con su orden, se encajan en los reales con su orden. Pues sí. Ah, bueno, entonces, pues si cualquier porquería de aquí se encajaba en esa estructura, pues con este encaje de aquí, cualquier porquería de acá se extiende en esta estructura. Ah, entonces los reales con su orden también son un objeto universal para todos los órdenes totales contables. Pero este mono ya no es contable, ¿no? Ese ya se salió. Entonces ese ya no es una estructura de Freset, ese ya no me importa. Por ejemplo, ¿qué otros objetos universales hay? Por ejemplo, graphene. Ah, ¿quién puso a grabar? Yo estoy grabando con el QuickTime para que quede de mayor calidad. Lo voy a subir al rato. Pero digo, si quieren déjenlo, o sea, ese no es un no graben ustedes, ¿no? Nomás les estoy diciendo que lo estoy registrando. A ver, vamos a sacarnos de la manga un objeto universal para esa clase. Que no sea la gráfica random porque no la conocemos, ¿no? O sea, a esa la voy a definir como el límite de Freset de las gráficas finitas para no meterme en más broncas, aunque las definiciones que la otra vez nos dijo Santiago, que era la de que era la gráfica que había una arista entre dos puntos con probabilidad P, ¿no? Que todas esas cuando P se movía eran isomorfas. Yo se las construí como la de probabilidad, bueno, se las platiqué como la de probabilidad de un medio y luego se las definí de otra forma, con lo de saturación. Eso no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante. Si recuerdan, pues viene en el tema. Pero entonces, pues antes de sacarme de la manga la poderosísima gráfica random, me gustaría muchísimo construir otro objeto universal, ¿no? O sea, ver que los objetos universales no son construibles nada más por métodos de Freset, por ejemplo, ¿no? Entonces, un objeto universal, ¿para esto qué significa eso? Ah, pues una gráfica, tendría que ser una gráfica de tal forma que cualquier gráfica finita se encajara. Y bueno, pues entonces, fíjense cómo lo voy a construir así de la manera más chafa, que es pegando todo, ¿no? Nosotros ya habíamos ayer abogado porque esto era contable, ¿no? Era una clase contable. Entonces era una lista que representa las clases de isomorfía de esta clase, ¿no? Pues como es omega, como la clase es contable, entonces ahí ya están todas, ¿no? Y entonces, pues miren, la unión ajena de todas ellas, pues es una gráfica, ¿no? La unión contable de cosas contables,
La unión contable de cosas contables, pues es contable, ¿no? Entonces, esta gráfica es contable. Además, cualquier otra gráfica que me den es isomorfa, alguna de es finita, alguna de estas, y por ende, pues encaja en esta, ¿no? Entonces, aquí está la poderosísima gráfica universal, ¿no? Esa es una gráfica universal, pero pues está brutalmente chafa, ¿no? Está muy, muy chafa, no tiene una organización. Esa cosa no es omega homogénea, ¿no? ¿Por qué no es omega homogénea? ¿A alguien se le ocurre así rápido? Bueno, pues por ejemplo aquí. Dime. No sé, tal vez. O sea, es con el encaje de estructuras. No, perdón, la verdad no. Estaba pensando en intentar encajar una subestructura en otra, pero tienen que ser isomorfismos parciales. No, la verdad no. Pensé que sí, pero no sé cómo. Va. Pero sí, va por ahí. Pues justamente vamos a hacer el más chafa, ¿no? O sea, si tú me das cualesquiera dos vértices de esta gráfica, x1 y x2, el conjunto de pares ordenados x1, x2, ¿a poco no es un isomorfismo parcial entre esas dos subestructuras? Esta gráfica, que solo tiene un punto y que no tiene aristas, es isomorfa a esta otra gráfica que solo tiene un punto y que no tiene aristas. Y entonces, pues esos dos puntos los puedo escoger donde a mí se me antoje, ¿no? Y debido a que aquí hay una cantidad grotesca de clases de isomorfía, pues puedo ir a hacer las averías que se me antoje, ¿no? ¿A qué me refiero con las averías? Puedo escoger este punto con grado 5000 y este punto con grado 0. Y entonces no va a existir en la vida ningún automorfismo de gráficas que me mande el punto x1 en el punto x2, porque los automorfismos de gráficas respetan los grados de los vértices, ¿no? Y entonces pues no me pueden mandar uno que tenga grado 5000 a uno que tenga grado 0, ¿vale? Entonces esta cosa, deja tú de que no sea omega homogénea, ni siquiera es homogénea, ni siquiera es uno homogénea, ¿no? Homogénea le dicen, por allí, ¿no? Entonces está así, o sea, pues sí, ¿no? Es así la forma de pegado más absurda y más rápida que se nos ocurrió. Muchas cosas las pueden hacer así. No sé si te toman, por ejemplo, los órdenes totales finitos. Esa misma cosa les da un objeto universal, pero de nuevo no va a ser un objeto omega homogéneo, ¿no? Las hipergráficas finitas también las pueden pegar así. Es más, hasta las contables, ¿no? Pueden pegar las hipergráficas contables, las gráficas contables de esa misma manera, unión de contable contable, tienen las clases de isomorfía. Lo que necesitarían ahí es que las clases de isomorfía fueran siempre contables, ¿no? Y a lo mejor si me estoy tomando las gráficas contables ya no lo es de esa forma. De hecho, muy seguramente no lo va a hacer, ¿no? Entonces, pues es una forma, ¿no? También, pues todos los árboles finitos, ¿no? Los puedo unir de esa forma. Fíjense, si las gráficas finitas tienen una cantidad contable de clases de isomorfía, cualquier subclase que me tome de ahí tendrá una cantidad contable de clases de isomorfía. Entonces, ¿qué les gusta de aquí? Pues ahí va a estar un ejemplo bonito, ¿no? Los bosques finitos son una subclase de aquí. Por lo tanto, tendrá una cantidad contable de clases de isomorfía a los bosques finitos, ¿no? Y entonces le puedo aplicar aquí esto y construir el poderosísimo
bosque universal, ¿no? Igual va a ser la unión sobre los naturales de las clases de representantes de los bosques y sin poner ninguna arista, ¿no? Ah, pero este ya no va. Ah, no, sí, está bien. Entonces, pues cualquier bosque que me den se va a volver a clavar aquí. Y por el mismísimo argumento de allá, este no va a ser omega homogéneo. Digo, aquí, en los árboles creo que hay un teorema, ¿no? Que dice los grados cómo son, pero pues me ha dado uno de grado 1 y una cosa de grado 2. Y entonces ya destruyo la posibilidad de un automorfismo por lo mismo de los grados, ¿no? Los tendrán que respetar. No es omega homogéneo. Es universal. Y fíjense que ayer, en la clase, justamente una cosa que nos aclaró Santiago era que los bosques finitos no tienen amalgamación. Y eso es algo muy chévere. ¿Por qué? Porque justamente una de las cosas centrales de la teoría de Freset es hacer un vínculo entre las propiedades combinatorias de una clase y a lo que le llamaremos su límite de Freset. Graphene ha salido con todas las estrellas, ¿no? Tiene la propiedad hereditaria, tiene la propiedad de encaje común, tiene la propiedad de amalgamación, tiene una clase contable, perdón, es una clase contable, ¿no? Y además ya les he chismeado, pues que está esta cosa que es la gráfica random. Me pongo aquí R. También acá el ejemplo de Q, ¿no? Hemos estado trabajando con Cotofil. Y entonces la estructura que tiene como pegadita al lado o asociada es esta de acá, ¿no? Entonces lo que va haciendo Roland es que va viendo, ¿no? O sea, dice, yo voy a construir esta cosa a partir de esta clase de objetos. Pero no voy a dar una construcción chafa. Construcciones chafas, aquí ya hay una. ¿No? Construcciones chafas hasta las doy yo. Acá la construcción la va a dar Freset, ¿no? Y entonces lo hace de una manera sumamente cuidadosa, de tal forma que el objeto que le queda es omega homogéneo universal. Universal para esta clase, ¿no? Siempre hay que tener bien claro la clase de los objetos que se están hablando. ¿Va? Y entonces en su estudio él se da cuenta que la que es culpable de la omega homogeneidad en una estructura que con el método de Freset construyamos a partir de una clase es que la clase tenga la propiedad de amalgamación. Están directamente relacionadas estas dos propiedades, son lo mismo, son equivalentes, ¿va? Entonces, pues ya déjenme dejar de chorearlos, dejen cambio el cartucho de tinta. Y sigo, ¿no? Bueno, pues ya casi voy a construir el límite de Freset, pero antes tengo que construir una estructura que me deje hacer magia, ¿no? ¿Sí vamos bien? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Estos límites de Freset pues se ven así ultra mágicos, ¿no? Omega homogéneos, universales, localmente finitos, además contables, ¿no? Eso es una cosa brutal, ¿no? ¿Sí sienten la misma ansiedad que yo ante esas cosas o no? A ver, les voy a poner otro ejemplo de esos. Es que lo que requiero es que vean la maravilla combinatoria que es este teorema. Y para ello requiero que noten que las propiedades combinatorias que salen a la luz no son propiedades fáciles, ¿no? No son cosas que cualquier clase me dé, ¿no? O sea, pues no son los reales para cumplir casi cualquier definición de topología que me dan, ¿no? Entonces, eso es lo que necesito que vean, ¿no? ¿Qué onda? Por ejemplo,
A ver, topólogos, si se acuerdan. A ver, Mario, yo vi que ya te conectaste y tú estás llevando topo, ¿no? No, ¿qué onda? Necesito un objeto universal para los espacios métricos separables. Creo que L2, ¿no? Métricos separables. Bueno, si les pides dos numerables, podrías usar el cubo de Hilbert. O en general el cubo de Tikhonov. Estoy de acuerdo, pero necesito una cosa que sea... que el encaje sea métrico, no topológico. O sea, necesito un espacio métrico que sea universal. Changos, de esos no me acuerdo. Ay, yo tampoco me acuerdo, creo que... ¿No son las continuas del 0,1 universal? Para todos los espacios métricos. Yo quería sacarles ese ejemplo porque precisamente, ¿no?, eso es tener un espacio que es universal, pero no cumple con la propiedad, ¿no? O sea, esto se los doy el martes. Creo que es Alexandrov. Construye un espacio universal para los espacios métricos completos y separables, pero esta cosa no es separable, ¿no? O sea, sí tiene una métrica completa, sí es un espacio métrico, pero no es separable. Entonces, pierde una de las propiedades por el tamaño que tiene, ¿no? Para que un espacio métrico no sea separable, tiene que ser muy grande, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, o lo que les decía hace rato, ¿no? Los reales, pues ni siquiera son contables, ya se botaron así, ¿no? Brutalmente. Bueno, ya a ver, voy a preparar mejor eso y ya los guacho. Entonces voy a hacer lo otro, ¿no? Ok. Entonces, quiero empezar a construir estructuras a partir de clases de estructuras, ¿va? Entonces, una proposición, no sé si es un teorema, ¿no? Entonces, les recuerdo que todos los lenguajes ya son contables. Una clase de estructuras finitamente generadas. Entonces, si K es contable, tiene la YEP. Bueno, perdón, la propiedad de encaje común. Y no me acuerdo si tiene que tener la propiedad hereditaria, pero pues vamos a pedírsela y si no la necesitamos, pues la borramos, ¿no? Sí se necesita. Ah, chido. Ah, pues tú lo acabas de leer, ¿verdad? No, dices que sí se necesita y yo lo borré todo, güey. Y PH. Sí, ¿no? Es el de que es esqueleto de alguien, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces, existe una estructura, permítanme ponerle D, del mismo tipo de semejanza y que cumple ciertas propiedades, ¿no? D es contable y universal para la clase. Ah, ya no, eso lo voy a poner de otra forma, más bonita y como dice Mario, ¿no? Nosotros otra vez definimos el concepto de edad y edad eran todas las estructuras finitamente generadas que se podían encajar en una estructura dada. Ah, pues precisamente aquí la mugrosa K la vamos a rescatar como la edad de la estructura D. ¿Vale? Eso es la que nos vamos a aventar.
Entonces dejen, empiezo la prueba por acá. Vamos a ver qué tal nos va. Si yo la riego, el Mario nos va a auxiliar. Entonces, a esto es lo que dice Mario, es que se le llama que es la edad de alguien, ¿no? O sea, cuando tú tienes una clase de estructuras finitas, tú dices que esa clase es una edad, ¿no? En el Hodges dice que es un age. Sí, existe una estructura que cuando le sacas la edad te da exactamente la clase K. Ay, pues para eso necesitas la propiedad hereditaria, ¿verdad? Para que se dé la igualdad. Sí, a ver. Entonces voy a hacer la prueba, ¿no? Ya con esto nos vamos por hoy. Bueno, ahorita vemos. Prueba. Entonces hay que ocupar todo. Lo primero que hay que ocupar es que la clase es contable. ¿Va? Como la clase es contable, sea AN, una enumeración de estructuras en K que testifica que K es contable. Va. ¿Y ahora qué hago? Bueno, yo tengo que encontrar una estructura de alguna forma a través de las estructuras que ya me dieron. Entonces lo que voy a hacer es lo más chafa del mundo, ¿no? Las voy a ir literalmente, las voy a ir cosiendo, ¿no? Voy a borrar el enunciado, espero que ya haya quedado claro. No voy a dejar este cacho de acá, que tenemos que probar también. Y entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que vamos a hacer es ir construyendo esta de poco a poquito, ¿no? Fíjense cómo lo voy a hacer. Nos tomamos la A0 así, la primerita de allí, ¿no? Y entonces ahora, yo sé que si me considero A1, hay una estructura en K, puesto que K tiene la propiedad del encaje común, donde se encajan las dos. ¿Va? Ahora, como D1 está en la clase y la clase es cerrada bajo clases de isomorfía, es decir, cualquier porquería isomorfa, algo de allá adentro, tiene que estar forzosamente allá adentro, entonces nosotros podemos escoger esta D1 no solo que haya un encaje, sino que el encaje sea exactamente la inclusión, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Eso lo voy a hacer rápido en un dibujo, ¿no? O sea, ustedes tienen aquí una estructura N y una estructura acá M, ¿no? Entonces, cuando me dicen que hay un encaje de N en M, así muy para la banda, lo que significa es que hay una función que me retrata dentro de M a mi N. Ahí está, ¿no? Este es el H, entonces este tendría que ser el H de mi estructura N. ¿Va? Así es lo que me dicen, está encajada. Ahora, ¿yo qué es lo que quiero conseguir? Yo quiero conseguir una estructura isomorfa a M, pero que cumpla con la propiedad de que la N es subestructura. Ya no que se puede encajar nada más, sino que ya realmente es un subconjunto de ahí, ¿no? Es una subestructura. ¿Y eso cómo se hace? Dice, pues sacas acá las tijeras y recortas la copia, esta H de N, la quitas y agarras la N exactamente así como está, llegas aquí y la pegas, ¿no? ¿Y cómo saber las relaciones, las funciones y estas cosas? Pues es muy fácil, ya las sabías por la H, ¿no? Entonces, las que están aquí adentro están chidas porque son las que estaban en N, y cuando tienes que definir una relación así entre cosas de adentro y de afuera, pues ocupas la H, ¿no? Esta cosa va a estar relacionada sí y solo sí. Cuando agarras estas y estas las sustituyes por las de H de N, estaban en la relación en M, ¿va? O sea, nada más ahí es cortar y pegar, ¿no? Le quitas el centro del pastel y le pegas la estructura que le estaba mandando un encaje y con eso construyes la
supraestructura, ¿no? De la estructura N, pero que es isomorfa a la M. ¿Sí están de acuerdo todos con eso? ¿O quieren que lo haga bien? Yo estoy de acuerdo, pero no está tan trivial escribirlo, ¿eh? Yo sí me atoré unas 2 horitas en esa madre. Sí, estoy de acuerdo con eso. Los detalles son de donde sale el diablo ahí porque tienes que estar cuidando un montón de cosas, ¿no? Para empezar tienes que suponer que son ajenos N y M para que no haya bronca. Sí, sobre todo en las funciones. Sí, En los sí. símbolos de funciones donde tienes problemas. Sí, sí, estoy de acuerdo. Aquí esa es mucha maña, ¿no? Pero bueno, pues se puede hacer. Y si mal no recuerdo, creo que viene en mi tesis de licenciatura. La verdad es que no me acuerdo. Pues échale un ojo y si no viene y no les sale, lo hacemos. Si viene, lo leen y está mal, lo volvemos a hacer. Y si viene y si lo leen y está chido, pues ya chido, ¿no? Ya, o sea, se acabó. Vale, entonces les decía cómo estaba este proceso, ¿no? Me tomé la A0 y la 1 y definí la D1. Y entonces aquí está, sigue la lista. Aquí está la segunda estructura A. Pues ahora la voy a yepear con esta de aquí. Yo no voy a estar diciendo que puedo cambiar la estructura. Yo automáticamente me tomaré una supraestructura de D1, a llamarla D2, donde se encaje el A2, ¿no? Y luego, pues lo mismo, así. Ahora me considero A3 y me va a salir una D3, ¿no? Y me considero A4 y así voy, ¿no? Eso quiere decir, definamos por recursión, ¿no? Entonces, definiremos por inducción una secuencia de estructuras en K. Déjenle pongo nombres, esas fueron las A's, luego voy a poner acá las B's, ¿no? Tal que si N es menor que M, entonces ya no le voy a pedir nada más que se encaje, ¿no? Así les voy a pedir que la estructura enésima sea subestructura de la enésima. ¿Va? Y entonces lo hacemos como sigue. Sea B0 igual a 0. La primerita sí la dejo como estaba, ¿no? No la movemos. Ya la enlistación habrá hecho su chamba. Ahora, supongamos definido Bn, ¿no? Y pues definamos Bn más 1. Y ahí es donde me voy a aventar el chorro este que hace rato les dije en el pizarrón, ¿no? Entonces, consideramos a n más 1 y b1, perdón, y bn más 1, perdón, y bn. Vamos a ver, considero el n más unésimo término de la lista de las a's que he estado usando y el enésimo término de las b's que supongo definido para proceder por recursión, ¿no? Ya que tengo estos dos, así, hay, permítanme ponerle C en la clase K, y esto es pues, por la propiedad del encaje común, tal que, y bueno, de entrada, otra vez lo repito, de entrada, estas dos deberían de poderse encajar aquí. Pero no nada más me interesa que se encajen, me interesa ir preservando esto, ¿no? Que vayan siendo subestructuras, que los universos estén contenidos y se porten bien las cosas. Entonces, lo que le pido aquí es que la Bn
sea subestructura de la C y pues queda a n más 1 si se encaje, ¿no? Precisamente en la C. Si es subestructura, nada más hay un encaje, ya no me importa, ya que haga lo que quiera, ¿no? Así no me es indiferente completamente. A mí lo que me importa es que C sea supraestructura de Bn más 1. Hacemos la C igual a la Bn más 1 y ya, acabamos, ¿no? Ya tenemos esa cosa. Por último, consideramos D igual a la unión sobre los naturales de todas las Bn más 1, ¿no? Perdón, sobre Dn, definida de la siguiente forma. A ver, ¿qué son? Ah, sí me lo pues se me olvidó que tenía que definirles, ¿no? Que era una cadena de estructuras y que era una unión de una cadena. Entonces, pues lo de cadena me lo pude brincar, ¿no? Con la explicación de allá. Pero definir cómo se construye una estructura en base a una cadena con la unión, eso ya no me lo puedo brincar. Entonces, denme 5 segundos. Precisamente, aquí no voy a aventar ese comentario, ¿no? Voy a decir cómo se define esa estructura a la mitad de la demostración. ¿Por qué? Pues por flojo, ¿no? Por no planear las cosas, perdón. ¿Cómo le hacemos para interpretar cosas aquí, ¿no? Entonces, lo voy a poner hasta con número. Definición sea Fm con M en los naturales una cadena de estructuras. Ya habíamos dicho que eso significa que si n es menor que m, entonces la Fn es una subestructura de Fm. ¿Va? Eso es lo que significa. Ya es que tomé agüita, gracias. Ajá, ¿no? Entonces definimos F como la unión de la cadena de la siguiente forma. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Otra vez, pues siempre que construimos estructuras, les recuerdo que lo que estamos construyendo en el fondo es una función de interpretación. Esta función de interpretación trabaja pues, con todo el tipo de semejanza, ¿no? Entonces, pues es lo que tengo que decir, quién es quién y ya se acabó, ¿no? Si C es una constante de mi tipo de semejanza, ¿cómo interpretas a esa constante allí? Bueno, de entrada se supone que la constante está interpretada en todas las porquerías de la cadena, porque es parte del lenguaje, ¿no? Y entonces, esto lo vamos a interpretar como C quede interpretado en Fm para alguna M en los naturales. Tarea. Probar que está bien definido. Y además, más bien, ni además es el por qué lo que tienen que probar y con eso que tienen que probar van a decir, por esto está bien definida la interpretación de la constante. Para todo m y n en los naturales,
la C interpretada en Fm es el mismo objeto que la C interpretada en Fn. ¿Vale? Creo que este color se está mucho. Este también se acabó. Va. B. Tengo que decir cómo se interpretan las relaciones, ¿no? Entonces, si R es una letra relacional de aridad N en mi tipo de semejanza y A1 hasta AN son elementos en F, ¿no? En la unión. Entonces, la eneada de las A's está en la relación interpretada en la F, si y solo si. 14 horas. Si solo si, ¿qué me pueden decir? Como esta es una cantidad finita de cosas, los A1 hasta la AN y F es una unión contable de cosas, ¿no? Entonces, de entrada, esta cosa, o sea, el A1 hasta el AN, se tendrán que quedar en uno de estos, ¿no? Porque es una cadena. F0 es la mínima, ¿no? Y entonces, como estos son finitos, va a existir un FJ de tal forma que A1 hasta N ya son elementos de la Jésima estructura. Y así, vamos a definir, esto está ahí, si y solo si, A1 hasta AN están en R interpretado a la FM para algún M en los naturales, tal que A1 hasta AN son elementos de la enésima estructura, ¿vale? Tarea también probar que eso está bien definido. Ahora ya no es para todas, porque la bronca empieza cuando empiezan a aparecer todas las ANs, ¿no? O sea, a lo mejor las Ns As aparecen hasta F28, ¿no? Entonces de F27 para abajo, pues no, se deslindan, se lavan las manos, ¿no? Ok, sí, las letras funcionales, pues igual, ¿no? Si F es una letra funcional de aridad N en mi tipo de semejanza y A1 hasta AN son porquerías en F, pues lo defino de la misma forma, ¿no? F interpretada en mi estructura F a los elementos A1 hasta AN los enviará en F interpretado en Fm, perdón, déjame digo bien. F interpretado en F evaluará estos monos exactamente igual que lo hace la estructura emésima para algún M en los naturales, tal que de A1 hasta AN son elementos de Fn, ¿vale? En español y para la banda, ¿cómo construyo una unión de estructuras? Las unes todas y unes todo, ¿no? Esto es la unión de las funciones, ¿no? O sea, Fn, fíjense, o sea, esto lo podrías pensar así. F interpretado en F es exactamente la unión sobre los naturales N, ¿no? Y son funciones coherentes, o sea, sus dominios están bien, pues porque tengo una cadena. De la misma forma las relaciones, ¿no? R interpretada en F, de hecho hasta las pude haber definido así, ¿no? Es la unión sobre los naturales de R interpretada en F, y ya, pues se acabó. ¿Vale? Entonces así es como se construye la unión de una cadena, ¿no? Y ustedes tienen de tarea para que se familiaricen con el concepto, probar que las definiciones están bien dadas, ¿no?
Precisamente es decir por qué estos los pueden unir y les da una función, por qué al unir esas relaciones les da una relación y todo está bien. Y la neta de la neta es que todo recae en la definición de subestructura, ¿no? Que les recuerdo que es que el encaje, que la identidad es un encaje, o pues que las relaciones de abajo son las de arriba restringidas al universo de abajo. Las funciones igual, ¿no? Las constantes son las mismas. Vale, entonces ya para acabar rápido, denme 5 minutos. Voy a borrar esto. Regreso a la prueba de Frese, perdón, de este como pre-Frese, y les habíamos dicho, ¿no? A D lo definimos como la unión sobre los naturales de cada Bn, ¿no? Donde Bn, a cada Bn se le encajan algunos elementos de los representantes de la clase de isomorfía de K, ¿no? Va. Entonces, pues precisamente afirmamos que K, o sea, la clase original que nos dieron, es exactamente la edad de la estructura D. Y esa contención entre clases, pues es así, bien conjuntistamente, ¿no? Ustedes llegan y dicen así, mira, pues ahí está agarro una estructura en la clase, ¿no? La clase de facto la pedimos de objetos finitamente generados, ¿no? Para no tener ninguna bronca. Entonces, pues este es un objeto finitamente generado, ¿no? No solo eso, sino que yo lo que quiero ver es que está en la edad de D. Para probar que está en la edad de D, lo que tengo que probar es que se encaja en D, puesto que ya es un objeto finitamente generado, no tengo que ver que hay un encaje, ¿no? Entonces, si A está en K, existe un N en los naturales, tal que la A es isomorfa a la AN, ¿no? O sea, nosotros sacamos un elemento de cada clase. Por construcción, bueno, no de cada clase, sino pues de esta hebra, ¿no? Que son los representantes. De hecho, si me lo preguntaran a mí cómo daría la definición, lo que pasa es que está la definición de esqueleto, que esa viene en el Terence and Ziegler, ¿no? Y definen la edad como un esqueleto. A mí me parecería más bien que el esqueleto debería de ser la lista de representantes de las clases de isomorfía, porque esa es la que ocupo, esa es la que está fortaleciendo todo, es la que me está dando la información de la clase, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues por construcción, esta AN se encaja en BN, así las construimos, ¿no? A0 era B0, entonces pues A0 se encajaba en B0 y luego empezaba la cadenita y así era con encaje, iba creciendo. Entonces cada una de estas se encaja acá, pero esta, por ser uno de los uniendos, lo único que no me podrán decir que no quedó claro de la clase es que es tarea probar esa contención, ¿no? De D. ¿No? Por lo tanto, A en A está en la edad de D. A ver, voy a repetir rápido el argumento. Me agarro yo un objeto de K y lo que tengo que ver es que está en la edad de D. Como K constaba de estructuras finitamente generadas, y la definición de esta cosa son todas las finitamente generadas que se encajan aquí, entonces yo ya solo tengo que verificar que esta cosa se encaja acá. Entonces procedemos a ello. Como la estructura está en la clase, entonces existe un natural de tal forma que la A es isomorfa aquí, ¿no? Y eso es pues, por la lista. Y luego, pues por construcción, esta cosa era una estructura que se encajaba en Bn. Pero Bn, por definición de esto, por su tarea,
se encaja acá como subestructura. Entonces también hay un encaje de aquí para acá. Entonces, este isomorfismo, este encaje y este encaje, cuando, ¿cómo se le llama? Cuando le pones la bolita entre las funciones, cuando los compones, pues te da un encaje de aquí hasta acá. Y eso es lo que nos prueba que A está en la edad de D. ¿Vale? Ahora rápido para el otro lado. Nos agarramos una CA A en la edad de D. Esto me dice, voy a borrar acá arriba para escribirlo bien. Como esta es la edad de D, A es finitamente generada y A se encaja en D, ¿no? O sea, nada nuevo, ¿no? Para hacerlo bien sea H de A en D, el encaje. Ok, yo tengo aquí el encaje. Ajá, entonces, como A es finitamente generada, hay A1 hasta AN en A, tal que si ustedes se toman la estructura generada por A1 hasta AN en la estructura A, eso les vuelve a dar A. O sea, pues le encontré una base finita, pues, que testifica que la estructura es finitamente generada, ¿no? Y entonces, así, hay un M en los naturales, tal que el conjunto H de A1 hasta H de AN ya es un subconjunto de BM, pues D es igual a la unión de las BNs, ¿no? O sea, yo tengo una función que me encaja esta cosa en D, pero D es una unión contable. Entonces, me fijo a dónde mandan los generadores. Y entonces, pues como es una unión sotota y estoy mandando una cantidad finita de generadores, entonces hay algún estrato de la unión que se tiene que comer a estas porquerías, a los generadores, ¿no? Ajá. Así, pues ya la estructura A se encaja, pero en la estructura emésima, ¿no? O sea, lo que hago es ocupar que hay una cantidad finita de generadores para bajar, en lugar de toda la unionzota, nada más quedarme con un cacho, ¿no? Como esto que hacen siempre con SORM, ¿no? Vale. Y entonces, ¿qué hay que ocupar aquí? Ah, ya sé que hay que ocupar, ¿no? Voy a hacerlo ya rápido en dibujo. Esta se encaja aquí. Va, es lo único que hemos llegado. Ahora, por construcción de la cadena que nosotros hicimos, nosotros sabemos que si agarramos aquí el A, M más 1, ¿no? Entonces, esta tiene como supraestructura. Ahora, eso no me va a ayudar en nada. Espérenme. ¿Qué hago? ¡Ah, ya sé! Más fácil. Estas BNs no las sacamos de ningún lado arbitrario, ¿verdad? Estaban en un lugar originalmente. Toda BN se tomó en la clase K.
¿no? Así de ahí salieron, ¿no? O sea, las ANs las agarré en la clase K y luego construimos las BNs que también estaban en la clase K, ¿va? Entonces, con este argumento lo que hacemos es encajar la A en el BN que está en K. Y entonces, como decía Mario hace rato, sí se necesita la propiedad hereditaria. ¿Por qué? Pues porque aquí está, ¿no? Si algo es un subobjeto de un elemento de la clase y la clase tiene la propiedad hereditaria que lo supusimos, entonces el objeto está en K. Y eso es lo que queríamos probar, ¿no? Lo agarramos en la edad de D y lo acabamos de probar que está en K. Por lo tanto, la edad de D es mi estructura. Perdón, es mi clase, ¿no? Y además, como tengo un lenguaje contable y todas las estructuras de K son finitamente generadas, entonces todas son contables. En particular las BN son contables. D así es una unión de estructura, una unión contable de estructuras contables. Por lo tanto, también D es contable. Y pues ya, ahí le dejamos hoy. Muchas gracias por los 15 minutos que me aguantaron. Gracias, gracias. Y pues ya, cuídense mucho. Espero que todo esté claro. Si no está claro, no se preocupen. El martes me pueden destrozar a preguntas con toda la confianza del universo, ¿no? De hecho, hasta estaría chido, ¿no? Yo estaría más feliz. ¿Va? Entonces, bueno, pues cuídense mucho. Sueñen con esta cosa. Mastiquen muy bien todas las cosas porque está... Pues hay que masticarle, ¿no? Sí, las clases sí graban, Aranza. Yo las grabo con el QuickTime. La que no he subido fue la de ayer, creo. Y pues la de ahorita, ¿no? Pero ahorita la subo. Lo que pasa es que no la subí porque me quedé dormido y el QuickTime justo me gusta ponerlo porque graba muchísima calidad, ¿no? Graba muchísima mayor calidad que esta cosa del Meet, ¿no? Por eso lo pongo. Pero pues como es un video en alta calidad pesa muchísimo, ¿no? Entonces lo tengo que poner a subir en la noche porque no haya bronca. Entonces discúlpenme, lo subo al ratito, ¿va? Bien, entonces pues ya, cuídense mucho, tengan buen viernes, pásensela bien. Pásensela chévere. Gracias, Fernando, bye. Gracias, que estés bien, cuídate.